visto sobre todo cómo estaba formado, cuál era su principal función, para qué se lo utilizaba, bueno, ventajas, desventajas, pero no nos habíamos metido en sí en lo que es la programación propiamente dicha. Ustedes, sin embargo, en el práctico avanzaron bastante y ya estuvieron haciendo incluso algunos programitas. Calculo que el lunes pasado con Gustavo saben haber hecho algunos programas dentro de lo que es el tuyo, que es el que tenemos en el laboratorio. Pero bueno, vamos a verlo ahora desde de la parte teórica, perdón. ¿A qué le llamamos programación? Básicamente, ya cuando nos introducimos en lo que es el PLC, la programación es darle una cierta serie de instrucciones al PLC, ya sean literales o gráficas, para que, bueno, el procesador central del PLC las ejecute y, bueno, y en función de esas instrucciones van a ser las salidas que nosotros tengamos, ¿no? Es decir, en función de las entradas y el programa que nosotros tipiemos, en el que nosotros hagamos en la computadora, van a ser las salidas que vamos a tener. Me admito un par de personas. Eh, bueno, ¿qué va a pasar? Como nosotros sabemos, el PLC, creo que ya les había dicho, reconoce solo dos tipos de niveles lógicos, por lo que básicamente la programación va a estar dada por estas funciones lógicas, ¿sí? Y estas funciones lógicas, como les decía, van a ser las que van a tomar esa información y la van a trasladar a la salida. Evidentemente, si tenemos los niveles lógicos 1 y 0, que sea el nivel 1 se hace referencia a lo que es activado, la presencia de tensión, por ejemplo, o contacto cerrado, y el nivel lógico 0 lo que está haciendo referencia es a lo que es desactivado, a la ausencia de algo, por ejemplo, tensión, o lo que es un contacto normal abierto. Básicamente, la programación en este tipo de lógicas hace referencia al sistema booleano, en donde nosotros básicamente lo que hacemos es tomar esos unos y ceros y hacer algún tipo de función. Ya lo vamos a ver. ¿Cómo, espera que se me sigue conectando gente? Un segundito. ¿Cómo introducimos ese programa? Bueno, físicamente nosotros vamos a tener una computadora, algún tipo de consola, vamos a tener un tipo de interfaz, como por ejemplo el RS232, que no es más que, o muy parecido, mejor dicho, a la ficha tipo VGA, nada más que en este caso es macho. De hecho, si tienen la posibilidad en algún momento de ver el PLC que tenemos en el laboratorio, tiene este tipo de conexión. Ahora vienen adaptadores, porque la mayoría de las computadoras ya no traen ese tipo de conexión. Entonces directamente la adaptamos a USB, viene el adaptador, entonces ya con eso nosotros nos independizamos y nos conectamos al USB de la computadora y listo. Como anécdota nos había pasado en el laboratorio que la única computadora que tenía ese tipo de ficha era una computadora que estaba en el aula multimedia, no sé si ustedes la conocen, calculo que sí. Una computadora vieja, estaba el CPU solo, incluso no tenía ni monitor. Y bueno, no la sacábamos porque era la única computadora que tenía este tipo de conexión. Y bueno, con el tiempo fue quedando con el Windows XP, fue perdiendo ya vieron que el Windows XP fue quedando fuera de servicio, ya no tuvo más actualización y bueno, hubo que buscar alternativas. Y bueno, por suerte se solucionó fácil con un simple adaptador de RS232 a USB, podemos solucionar el problema. Entonces ahora con una notebook, con lo que sea, nos conectamos directamente al PLC. Pero es un problema bastante frecuente el tema de la comunicación y cómo va avanzando la tecnología, entonces las tecnologías viejas van quedando obsoletas. En caso el fabricante proporciona lo que sea necesario para el equipo, ¿no? Y el software y los cables adecuados. Evidentemente ahora se tiende a normalizar todo y en la mayoría de los casos se usan conexiones tipo USB. Eh, y dependiendo del modelo del fabricante puede poseer una conexión o varios elementos de conexión, ¿no? El PLC, si los miramos de frente, tiene como las luces, estas serían las luces que tienen los conectores de las entradas, las salidas, y esta sería la conexión, el cable para conectar la computadora al PLC. Así que le decía que tiene el RS232.
Bueno, ahora entramos en sí en lo que es el lenguaje de programación. Hay diferentes tipos de lenguaje de programación que están dados dentro de una norma que es la IEC 1131, en realidad 61, 131-3, que es la que define los estándares de los PLC, ¿no? Entre ellos está el tema de la programación. Y el software, es decir, el programa que nosotros carguemos va a eh, traducir el lenguaje de uno a otro. Entonces nosotros podemos programar en el lenguaje que nosotros nos sea conveniente y llevarlo a otro tipo de lenguaje si fuese necesario. En el caso de nuestra materia, lo que nosotros vemos sobre todo, y por eso hicimos mucho hincapié desde el principio del año, en lo que es el ladder logic o diagrama de contactos, o lógica escalera también se le suele llamar, que no es más o muy parecido a la lógica de relé. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, o si se acuerdan, porque lo vieron el jueves, pero si lo comparan, este tipo de programación es muy similar a la lógica de contacto, la lógica cableada que usábamos nosotros a la hora de hacer los esquemas de comando. Y también vemos, o vamos a ver muy básicamente, lo que es la lista de instrucciones, ¿no? Básicamente para que ustedes tengan un conocimiento de estos dos lenguajes. De este muy superficial y bueno, este es el que más vamos a tratar. Todo el resto son otros lenguajes de programación que son utilizados, pero que en este caso no lo vamos a ver. Son lenguajes de programación como puede ser el tema de los diagramas de flujo, el texto estructurado. El texto estructurado es más parecido a lo que es una programación. No sé si alguien alguna vez programó, por ejemplo, en algún lenguaje de programación. Bueno, el texto estructurado es más parecido a eso, y bueno, en lo que es el diagrama de flujo y gráficos secuenciales son más tipo paso a paso, con diagramas que van diciendo cada una de las etapas del programa. Bueno, como les decía recién, básicamente los diagramas ladder logic o el diagrama de escalera, que les decía también, son los diagramas que son muy similares a los diagramas de lógica con relés, ¿no? Es un lenguaje tipo booleano porque manejamos solo unos y ceros, pero los vamos representando en circuitos gráficos como si fueran circuitos eléctricos, ¿sí? En el programa que nosotros tenemos para el PLC, toda esa lógica booleana la representamos como si fuese un circuito eléctrico. ¿Cuáles son las características que tiene? Bueno, todas las entradas están representadas por símbolos de contactos. Fíjense ustedes que las entradas, como habíamos visto, o como ya estuvimos viendo con Gustavo, están representadas por símbolos de contactos. Se emplean contactos del tipo normal abierto, o normal y open, y normal cerrado, debidamente identificados. Y todas las salidas están representadas por símbolos de bobina, como ustedes habían visto. Algunas las han usado, otras todavía no, entonces las vamos a enumerar. Todas las operaciones numéricas están incluidas en el conjunto de instrucciones ladder gráfico, y las líneas de alimentación se representan verticalmente, son las líneas que están representadas verticalmente en el programa del PLC, y la línea donde se ubican los contactos y bobinas son horizontales, como si fuese el famoso diagrama en escalera. ¿Cuáles son los contactos que nosotros tenemos y las bobinas que nosotros tenemos o que utilizamos en el tuido? Bueno, fíjense, algunos que ustedes ya estaban utilizando, por ejemplo, el contacto normal abierto, que es este que tenemos acá. ¿Cuál es la instrucción? O sea, si ahora vemos un poquito lo que es lista de instrucción, la instrucción va a ser LD, y la función que va a tener es establecer contacto cuando el objeto de bit de control esté en estado 1. Es decir, básicamente traslada lo que nosotros tenemos en la entrada a la salida. Es decir, si tenemos un 0 es un 0, si tenemos un 1 es un 1. ¿Sí? Pues nosotros acá estamos referenciando este contacto a algún tipo de entrada, por ejemplo. En el caso del contacto normal cerrado, el símbolo era este, tenemos la instrucción LDN, es decir, LD negada, establece un contacto cuando el objeto de control está en estado 0, es decir, es lo contrario al anterior. Si tenemos un 1 a la entrada, a la salida tenemos un 0, y si tenemos un 0 a la entrada, a la salida tenemos un 1. ¿Sí? O sea, va siendo la inversa de lo que nosotros tenemos en la entrada.
Otro tipo de contacto es el contacto para detectar un flanco ascendente. Tenemos este es el símbolo, el lenguaje en lista de instrucción sería LDR. Básicamente cuando hay un flanco ascendente, ahora vamos a ver unos gráficos, detecta el cambio de 0 a 1 en el bit de control. Ahora vamos a ver un gráfico para que se entienda un poquito mejor. Y el flanco descendente sería lo contrario. Según este sería el símbolo, la lista de instrucción, y lo que detecta básicamente es el cambio de 1 a 0. ¿Sí? Y ahí se produce un cambio en la salida. ¿Cómo es la identificación de este tipo de contactos? Bueno, en el caso del PLC que tenemos nosotros es porcentaje y 0 punto y el número. Si tuviéramos contactos PLC modulares, ya podría ser 0 o podría ser 1, 2, 3, de acuerdo al módulo que sea. Y el número, bueno, es el número de la entrada correspondiente, ¿no? Y como les dije yo, creo, cuando estaba Gustavo en el PLC Gustavo, existe otro PLC que, por ejemplo, la entrada puede ser una X y el 1. Entonces, la entrada va a ser X1, X2, X3, lo que corresponda. En el caso de la salida, lo que tenemos son estos elementos, estas bobinas. La bobina directa es la propiamente dicha, el objeto toma el valor que sea correspondiente. Entonces, si nosotros le mandamos la señal a la salida, la bobina va a cambiar de estado manteniendo S1 o S0. En el caso de la negada va a ser lo inverso, o sea, son muy parecidos, nada más que estos son contactos para lo que es las entradas y estos son bobinas para lo que son las salidas. Y estas son muy interesantes porque lo que hacen estas bobinas set y reset es cuando les llega una señal, un 1, setea todas las entradas que nosotros, es decir, lleva a 1 todas las entradas que tengamos asociadas, todos los bits que nosotros tengamos asociados. Es decir, por ejemplo, recuerden ustedes los bits internos que les nombraba Gustavo. Si nosotros establecemos una bobina set con un bit M1, va a llevar, supónganse que tengamos en nuestro programa muchos bits internos M1, bueno, todos esos bits internos van a pasar a 1. Y van a seguir siendo 1 hasta que nosotros mediante la bobina reset le resetemos esos bits internos y volvamos otra vez a tener el estado 0. Entonces básicamente lo que hacemos es setear y resetear, ya sea byte internos o entradas. Generalmente se utiliza se utiliza mucho con la lógica interna del PLC, es decir, para los bytes internos. O sea, para una programación de la parte interna del PLC. Está claro, ¿no? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Bueno, el tema de las salidas es que tenemos la nomenclatura que era porcentaje Q, 0 punto y el número de salida que sea. En el caso de modular lo mismo, ¿no? Puede ser 0 o 1, el módulo que sea. Y en el PLC que tenemos la entrada como X, la salida la tenemos como Y y el número de salida correspondiente. Si no entienden algo, me paro. ¿Qué otros elementos tenemos en este tipo de programación? Bueno, tenemos los conectores que hablamos recién, lo que es el conector horizontal y el conector vertical o inferior. Básicamente el horizontal es el que conecta en serie los elementos que hablábamos recién, y el otro son las conexiones paralelas que las hace solo el programa, digamos, nosotros no las dibujamos. Y un elemento o unos elementos que nosotros utilizamos mucho en nuestro programa es el bloque de función, como son los temporizadores, contadores, registros, etc. Todos estos bloques de función tienen características determinadas, digamos, preestablecidas, que nosotros simplemente haciéndole doble clic a este bloque de función accedemos a esas propiedades y las cambiamos en función de lo que nosotros necesitamos. Pero básicamente, en función de las entradas que nosotros tengamos, este bloque de función va a ejecutar su tarea y nos va a dar una salida correspondiente. Nunca se pueden conectar bloques de función en serie, esto es lo que está diciendo acá, la salida de los bloques de función no pueden conectarse entre sí. O sea, si la salida de un bloque de función puede alimentar directamente una bobina, como hemos visto, o la podemos dejar abierta y, en el caso de un temporizador, utilizar el comando que vieron con Gustavo, y simplemente vincular esta salida por medio del comando. Si no me equivoco era TM o T1.Q, dependiendo del tipo de temporizador que fuera. Creo que más adelante está. Ya lo vamos a ver.
Es decir, nosotros, si es el temporizador 1, vamos a poner T1.Q y directamente vamos a tener Era esta sale TM. TM, Sí, TM, el TM1.Q. número, punto Q. Bueno, TM1.Q, entonces, eso pasa mucho cuando pasa por ahí un año. Bueno, en mi caso, que desde el año pasado hasta ahora que no lo usamos, hay algunos comandos que nos olvidamos, pero bueno. El tema es que si este es el temporizador, por ejemplo, número 1 o 2 o el que sea, entonces le ponemos directamente tm1, tm2.q y nosotros la salida directamente no nos falta que tengamos algo conectado acá, sino que la podemos vincular directamente a un contacto normal abierto o lo que sea. ¿Sí? Esa es la forma de conectar los bloques de función. En el caso del listado de introducción, lo que hacemos es tomar esta introducción que nosotros teníamos y básicamente el esquema eléctrico que hacemos con estos contactos lo reemplazamos por instrucciones en donde está representado básicamente ese esquema eléctrico. ¿Sí? Entonces es un lenguaje de texto tipo booleano, es decir, que representamos el álgebra de Boole mediante un lenguaje de texto. Está escrito en forma de lista ordenada, es decir, una serie de instrucciones que el controlador ejecuta de forma secuencial. Les digo, el programa, el estudio lo asesora la lista de instrucción. Nunca conocí en que programa directamente en este tipo de formato, porque es un poquito más complejo. Directamente lo más fácil siempre es hacerlo mediante el diagrama escalera o el ladder logic. Cada introducción de la lista está representada por una línea y tiene tres componentes, básicamente el número de línea o de dirección, el código de instrucción y el operando, que es el que veíamos recién. Por ejemplo, tenemos la línea número 0, en donde el LD, si ustedes recuerdan, era el LD, el contacto normal abierto, y ese contacto normal abierto está vinculado a la entrada número 1, es decir, porcentaje y 0.1. ¿Sí? Entonces lo que tenemos el número de línea, el código de instrucción y el operando, que es el que nos dice qué entrada o salida estamos trabajando. Entonces fíjense ustedes, por ejemplo, tenemos en el renglón 0, LD y 0.1. Y después tenemos en el renglón 1, STQ0.3. Si ustedes se fijan, el ST era la bobina. Es decir, que tenemos conectado en un renglón, si lo llevamos al diagrama ladder, en una línea de esa escalera tenemos conectada a la izquierda un contacto normal abierto con la entrada I0.1 y a la derecha vamos a tener una bobina común con la salida Q0.3. Básicamente eso nos está diciendo la lista de introducción. Después tenemos en otro renglón aparte un LDN, que si se fijan LDN sería un contacto negado, que tiene, en este caso tiene un byte interno M0. ¿Sí? Y en ese mismo renglón vamos a tener es decir, una bobina común con la salida 0.2. Entonces de esta forma nosotros vamos armando todo nuestro diagrama de escalera en función de este listado de instrucción. Si nosotros tuviéramos algo más, o sea, porque en este caso fíjense ustedes que tenemos el contacto, la bobina, el contacto, la bobina, el contacto, la bobina, el contacto, la bobina. Si hubiera más contactos en serie además, entonces utilizamos los operadores AND y OR, que eso lo vamos a ver a continuación, para saber si tenemos más contactos conectados en serie o en paralelo. Entonces, el número de línea, que les decía recién, son los números de línea, se generan automáticamente a la introducción de instrucción. Y la línea vacía, bueno, evidentemente no tienen, o sea, no van a tener un número de línea. Código de instrucción, que es el que nos daba recién, el que estábamos viendo recién ¿dónde son el teléfono? Que es el que veíamos recién en función del contacto, si sea normal abierto o normal cerrado, ¿sí? O el contacto que sea, normal abierto, normal cerrado, flanco ascendente, flanco descendente, algún tipo de bobina. O sea, el código de instrucción va a ser el que nos va a decir, en definitiva, cuál es el elemento que nosotros tenemos conectado. Y el operando, que va a ser el que nos va a determinar a qué entrada o qué
salida estamos haciendo referencia. Evidentemente, los operandos, como les decía recién, puede hacer funciones de entrada-salida, puede hacer referencia a las funciones del sistema, como son los temporizadores, los contadores, funciones aritméticas, podemos estar haciendo referencia a las variables internas, como son los bits y palabras, que también se utilizan. Nosotros acá no lo vemos, pero se puede llegar a utilizar palabras en los PLC. Y los bits es lo que nosotros llamamos M1, M2, que les mostró Gustavo. Bueno, todos esos son los operandos de la lista de instrucción. Quería mover un poquito acá, pero bueno. El álgebra booleana básicamente es un tipo de lógica que se utiliza para resolver temas de la lógica de unos y ceros, como decía recién, en los valores binarios, dentro de algunos operandos, como son, por ejemplo, el AND, el OR y el NOT, ¿sí? O sea, AND, vayan tomando, seguramente lo van a haber visto, quizás en electrónico, si vienen de un colegio técnico. AND, es decir, y, OR, O y NOT denegado. AND, evidentemente son contactos de serie, OR, contactos en paralelo, y NOT es la negación que hay en alguno de esos contactos. Por ejemplo, bueno, esto lo veíamos recién, ¿no? El LD, contacto normal abierto, LD negado, sería contacto normal cerrado, o el LD con negación, flanco ascendente y descendente. Y fíjense ustedes acá, ya tenemos lo que es el AND, es decir, dos contactos en serie, sería la lógica AND. ¿Por qué AND? Porque quiere decir que para que tengamos un 1 a la salida, si acá siguiéramos la conexión y pusiéramos una bobina, tendríamos que tener este contacto y este contacto cerrado para que nos llegue la señal a al elemento de salida, es decir, a la bobina, lo que tengamos conectado acá al final del renglón. El AND negado es porque uno de los contactos que componen la conexión AND tiene la negación. Entonces evidentemente si pudiéramos hacer la tabla de verdad, no sé si ustedes alguna vez las han visto, la tabla de verdad básicamente combina todas las posibilidades de unos y ceros, en el caso que sean dos contactos, por ejemplo si fuera 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, y tendrían que ir viendo cuál va a ser la salida. Bueno, evidentemente para que acá tengamos una salida 1, vamos a tener que tener este en 1 y este en 0 para que se produzca la salida. ¿Sí? ¿Me van siguiendo ahí? ¿O estoy haciendo mucho lío? No, va bien. ¿Está bien? Bueno. Luego tenemos el AND con flanco ascendente, que va a pasar. Para que se produzca una salida, ¿qué va a pasar? Este lo vamos a tener que tener con un 1 y este va a tener que detectar de alguna forma un flanco ascendente, que es cuando la señal pasa de 0 a 1. Entonces ahí vamos nosotros a tener una salida. Por el contrario, el AND con flanco descendente, vamos a tener que tener este en 1 y cuando tengamos una señal descendente, es decir, que pasa de 1 a 0, vamos a obtener una salida. En el caso del OR es mucho más fácil porque, ¿qué quiere decir? Fíjense, estos son todos AND, ¿no? Combinaciones de AND. En este caso dos abiertos, un abierto y un negado, un abierto y un flanco ascendente y un abierto y un flanco descendente. En el caso del OR, lo que nosotros tenemos es que, ya sea que porque este contacto o este contacto están en 1, nosotros vamos a obtener una señal a la salida. Eso no importa cuál, con cualquiera de estos que tengamos un 1, nosotros ya vamos a lograr una salida 1. ¿Sí? Estos elementos eran las instrucciones de prueba, es decir, ¿por qué instrucciones de prueba? Porque son los elementos que se colocan a la entrada. En la entrada del PLC vamos a tener estos elementos. Nosotros nunca, cuando programamos, le ponemos una Q, salvo que esté referenciado a otro valor, a esto. Todos estos elementos son elementos de entrada, son pruebas, digamos. Y estos son ya los elementos de acción, es decir, las bobinas, que recién también las habíamos visto. La bobina común, la bobina negada, la bobina set y reset. Y lo que son las instrucciones en bloque de función, que ya son elementos preestablecidos por el PLC y que incluso nosotros podríamos llegar a crear algunos si fuese necesario.
a esto quería llegar, a lo que son los esquemas de conexión y cómo van a ser las salidas en función de la entrada. Fíjense, en cada uno de los casos nosotros tenemos el diagrama propiamente dicho, como si fuera un diagrama ladder, ¿sí? Tenemos la lista de introducción, tenemos acá, y tenemos cómo va a ser la salida, tomándolo como si tuviéramos nosotros voltaje y tiempo, tensión. Vamos a ver cómo va a ser la salida. ¿Y cuáles son las instrucciones que vamos a tener? La función de carga load, o sea, LD, que veíamos recién, LD negada, LD un flanco ascendente y el flanco descendente. Contactos abiertos, cerrados, flanco ascendente y flanco descendente. Fíjense, vamos a ver el caso de LD propiamente dicha, como ustedes se deben haber imaginado, cuando nosotros le demos un 1 acá, ese 1 se va a trasladar a la bobina. ¿Qué es en la lista de instrucción? Bueno, LD 0.1, como vimos recién, y directamente lo conectamos en serie con esa entrada 0.1 a la salida Q0.3. Fíjense que lo que pase a la entrada, es decir, si nosotros tenemos la entrada en 0, cuando la entrada pasa a 1, la salida le copia exactamente lo que está haciendo la entrada. ¿Sí? Esa es la función load o LD. ¿Qué pasa en el caso de un load negado o LDN? Si nosotros tenemos este contacto normal cerrado acá conectado a la entrada 0.1 y tenemos en serie la bobina o la salida Q0.3, fíjense la lista de introducción, en este caso sería LDN y 0.1, ST 0.3, porque la bobina es normal, no es negada. Entonces lo que va a pasar es que la salida siempre va a ser inversa a la entrada, es decir, si nosotros tenemos la entrada con un 1, la salida va a ser un 0. ¿Por qué? Porque si tenemos un 1 acá, esto se abre. ¿Sí? Recuerden siempre lo que decíamos nosotros, que los contactos todos están siempre dibujados sin ningún tipo de alimentación. Entonces, si nosotros tenemos un 1 acá, esta bobina se va a abrir y la salida va a ser un 0. Perdón, este contacto se va a abrir y la salida, la bobina va a ser un 0. Ahora, cuando nosotros tengamos un 0, esto va a estar cerrado y vamos a tener en la salida tensión o señal. ¿Sí? Entonces la salida va a estar energizada. Cuando nuevamente la entrada sea un 1, este contacto se va a abrir y la bobina va a quedar nuevamente con un 0 su salida. Entonces, es un LD negado, está haciendo lo inverso a lo que va pasando. ¿Qué es lo más parecido a un LD negado? Bueno, un contacto normal cerrado. Al LD, un contacto normal abierto. En el caso de un flanco ascendente, ¿cuándo se va a producir la salida? Bueno, la salida se va a producir cuando haya una variación en la entrada. Es decir, cuando nosotros cuando la entrada pase de 0 a 1, vamos a tener una salida. La entrada va a pasar de 0 a 1 y nosotros vamos a obtener una salida. ¿Cómo se haría la lista de introducción? Bueno, simplemente como están los dos en serie, es LDR, fíjense que es porcentaje I01, porque es la entrada I01 y la salida Q03. En este caso está mal el gráfico, si se fijan ustedes, porque ¿dónde debería estar el Q0.3? Y aparte es el mismo, la I01 es el mismo P, era F ahí. Exactamente, está mal hecho el Y el PowerPoint. pulso de salida debería estar al final Debería estar al final la salida. Esto no es P, digamos acá tendría que ser F, perdón. O sea, está todo mal hecho. O sea, deberíamos tener, perdón, no se mueve para atrás. O sea, LDF y acá tendríamos que tener el símbolo del correspondiente, ¿no? Del flanco descendente. Entonces, esto está mal hecho. Pero de todas formas, a lo que les quería decir es que en este caso, en el flanco descendente, nosotros la señal la tendríamos cuando la entrada pasa de 1 a 0. ¿Sí? Entonces ahí nosotros tendremos la señal. ¿Cuál fue una consulta ahí en ese gráfico en el Sí, anterior? sí.
La salida la tendríamos, se iniciaría la salida cuando termina la señal de entrada. Sí, En el último, sí, o en el, sí, sí, sí. Sí. cuando se pasa de 1 a 0, ahí De iniciaría. ahí a la derecha, digamos, sería. Exactamente, sí, Ah, exacto. Bueno, ahora lo que tenemos ya es algo un poquito más, uy, perdón, me pasa, más complejo. Quiero borrar porque tengo la... Claro. Bueno, lo que es las funciones de almacenamiento, o sea, store, o sea, el ST que hablábamos recién, o el ST negado y la bobina set y reset, eh, que corresponden a lo que son las bobinas directas e inversas de establecida o set y restablecida, que sería el reset, básicamente. Fíjense lo que nosotros tenemos en el primero, tenemos la entrada y 0.1 y tenemos múltiples salidas conectadas a esa entrada y 0.1. Tenemos por un lado la salida 0.3, la que tenemos conectada a una bobina o, de tipo normal, digamos, no está negada. Tenemos la Q0.2 conectada a una bobina negada y tenemos la salida Q0.4, es decir, la salida 4 conectada a una bobina de tipo set. ¿Cómo sería nuestro lenguaje de instrucción? Bueno, tendríamos el LD, que sería nuestro contacto normal abierto conectado a la I01. Vamos a tener después múltiples salidas. La salida número 3 conectada a una bobina, la número 2 conectada a una bobina negada y la salida número 4 conectada a una bobina tipo set. O sea, la salida 4 conectada a una bobina tipo set. Y luego tenemos en el renglón de abajo el LD, es decir, nuestro contacto normal abierto, conectado a la entrada 0.2 y a una bobina de tipo reset, que va a ser la que me va a resetear esta salida Q0.4. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a ir viéndolo directamente. ¿Sí? La bobina directa, como les decía recién, lo que va a pasar es que va a copiar, porque este es un caso muy parecido o igual al que veíamos recién, ¿no? O sea, si nosotros tomamos solamente este renglón de acá. Si nosotros ahora tomamos la entrada 1 con la bobina negada, ahora la que va a invertir la salida no va a ser nuestro contacto normal abierto, normal cerrado, sino que la bobina va a ser la que va a hacer lo contrario a lo que haría una bobina común. Es decir, si nosotros tenemos la entrada en 1, la bobina me va a dar un 0. ¿Sí? Si tenemos la entrada en 0, la bobina me va a dar un 1. Y así va a ir haciendo lo contrario, pero no por el contacto propiamente dicho, sino porque la bobina. Me escucho a mí mismo, ¿ustedes también? O sea, como me escucho como un eco, no sé si se entiende. no, se escucha bien, bro. Escucha bien, profe. Bueno, entonces debe ser algo acá. Bueno, en el caso de lo que es la bobina set y reset, lo que va a pasar es que nosotros cuando le demos una señal al contacto, a la entrada número 1, que tenemos nuestro contacto normal abierto, se va a producir un seteado de la salida Q0.3 y va a seguir, por más que nosotros abramos nuestro contacto, la salida de Q0.3 va a seguir en estado 1 hasta tanto le demos una señal a la entrada I0.2 que va a ser la que me resete esa salida Q0.3. No sé si le hice un trabalengua o no, pero básicamente nosotros supongamos que yo le doy una señal al contacto set, a la bobina set, ya con solo darle un pulso, nomás por sea esto grande o chico, yo ya energizo la salida Q0.3. Ahora, por más que se abra este contacto, la salida Q0.3 va a continuar energizada. ¿Hasta cuándo va a continuar energizada? Bueno, hasta que yo por medio de la entrada 2 le dé mediante un pulso, sea del valor que sea este pulso,
le dé entonces una señal de reset y ahí, fíjense que justo cuando le doy esa señal de reset, la salida de Q0.3 pasa a ser 0 nuevamente. ¿Sí? Eso sería la función de la bobina set y reset. Utiliza muchísimo. Utiliza mucho el tema de la bobina set y reset. Esta función se puede ajustar incrementando. Perdón, te Esa corto un función poquito. ¿Cómo? se puede ajustar el enclavamiento de un contactor. ¿De un Esa contactor? función se puede ajustar el enclavamiento de un contactor. Sí. Sí, ni hablar. De un contactor, de una salida, digamos, más que de un contactor. De una salida. Nosotros, mediante la bobina set, la usamos para enclavar lo que sea, una salida. Después, si igual esa salida tenía un contactor, una bomba, no sé, lo que sea, una bomba, porque va a ser de mucha potencia, pero lo que vos tengas conectado a la salida, bueno, dependerá de tu programa, de tu automatismo, pero vos con eso enclavas una salida o un byte interno, lo que sea. Y lo vas a mantener así hasta que una señal de reset te lo haga salir. Ya no hace falta enclavarlo de la manera que usábamos siempre nosotros. Ya lo podemos hacer mediante estas bobinas internas que tiene nuestro PLC. Te digo bobinas por decirlo de algún modo, ¿no? Eh, todo es cuestión de la programación, no que tiene una bobina dentro del PLC. Bueno, está bastante claro y como les decía, estas bobinas set y reset son muy utilizadas. Si puedo, el lunes o cuando nos volvamos a ver, les voy a mostrar el programa de la cinta y van a ver que se utiliza muchísimo, continuamente. Fíjense, ahora lo que tenemos va a ser nuestras instrucciones AND, o sea, y, la función y negada, y con flanco ascendente y con flanco descendente. Como les decía hace un rato, el AND era porque sí o sí teníamos que tener las dos entradas en uno para que se produzca la salida. A eso se denomina en el álgebra de Boole, la álgebra booleana, el producto lógico. Entonces nosotros tenemos la entrada I0.1 conectada, la entrada I0.2 también a un contacto del tipo normal abierto, y tenemos la salida, en este caso 3. Toma la 3 por tomar una, puede ser cualquier salida, ¿no? Entonces fíjense cómo sería la lista de instrucción. Tenemos el LD o load I0.1 AND I0.2, eso ya te está dando que están los dos contactos en serie, y conectados la salida Q0.3. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuándo vamos a tener nosotros una salida, un 1 en la salida Q0.3? Cuando la entrada 1 y la entrada 2 tengan un 1 en sus bornes, digamos. Entonces, fíjense, si tenemos la entrada 1 solamente con un 1, la salida es 0. Cuando la entrada 2 también tiene un 1, la salida 3, ahí pasa a ser un 1. Pero fíjense que acá justo la entrada 1 se hace 0, entonces la salida se me hace 0 también. Porque por más que la entrada 2 quede en 1, esto ya se hizo 0. ¿Sí? Esa sería la lógica. Bueno, el producto lógico negado evidentemente va a ser, bueno, lo vamos a estudiar un poquito. Veamos, tenemos la entrada I0.1, la entrada I0.2 y la salida Q0.3. Lo que es el lenguaje de instrucción, LD 0.1, AND negado y 0.2, fíjense, negado, y la salida 0.3. Como ahora este valor está negado, ¿cuándo se me va a producir la salida en 1? Cuando yo tenga la entrada 1 un 1 y en la entrada número un 0, porque como este me lo está invirtiendo, me lo está negando, entonces yo voy a tener en la salida señal cuando tenga un 1 acá y un 0 acá. Fíjense que si ahora este se hace 1, ya no tengo salida porque este se me va a abrir. Y si este se hace 0, bueno, evidentemente tampoco voy a tener porque es el producto lógico, es decir, tienen que estar estos dos, tienen que tener, o puede estar entregándome señal para que se me energice la salida. En el caso de un flanco ascendente, en producto lógico con flanco ascendente, bueno, lo que vamos a tener que tener evidentemente un 1 acá y cada vez que haya un flanco ascendente acá vamos a tener salida.
Entonces, fíjense, el 1, acá está, o sea, la entrada 1 la voy a tener en este caso energizada. Cuando acá se me produzca un flanco ascendente, voy a tener salida. En este caso acá no se me produce salida porque tengo en 0 la entrada número 1. ¿Sí? Entonces por más que se me produzca el flanco ascendente acá, no me va a llegar a energizar la salida. Fíjense usted la lista de introducción también como es. En el caso del producto lógico con flanco ascendente es similar, nada más que en este caso estaría bien, si no me equivoco. En el flanco descendente nosotros vamos a tener la señal cuando tengamos 1 en la entrada número 1 y cuando se produzca el flanco descendente en la entrada número 2. Acá. ¿Sí? Bueno. Cuando permanece activa la entrada, evidentemente un ciclo del autómata. Es decir, esto me va a alargar un pulso. ¿Sí? Esto representa un pulso o un ciclo del PLC. Recuerden siempre ustedes que el PLC se manejaba con ciclos, no sé, es decir, que el PLC tomaba una imagen de las entradas, es decir, hacía una captura de las señales que tenía la entrada, procesaba todo nuestro programa y eso lo trasladaba a la salida. Es decir, que esta señal va a durar un ciclo, porque es lo que va a durar nuestro flanco descendente en este caso. Porque ya al ciclo siguiente ese flanco no va a estar más, entonces la salida se va a caer. Entonces esto, avance sin caer, retrocede. Entonces esto, cuando ya el PLC en el ciclo siguiente tome la nueva imagen de las entradas, ya no va a estar más ese flanco ascendente o descendente que sea, y la salida se va a volver a hacer 0. ¿Está claro eso? Bueno, vamos a lo que es la suma lógica o el famoso OR que les hablaba hace un rato. Este es bastante más sencillo porque simplemente, los dos son sencillos, pero este es como más simple, es decir, con que en el caso de la suma lógica propiamente dicho, con que cualquiera de las dos entradas, sea el 0.1 o el 0.2, en el caso este de la izquierda, tengamos un 1 en cualquiera de estas dos, entonces vamos a tener un 1 en la salida. Fíjense, con que cualquiera de estas esté en 1, la salida va a ser 1. El único momento en que la salida se va a desenergizar o va a ser un 0 es cuando tengamos ambos contactos en 0. ¿Sí? Es bastante simple. La lista de introducción es similar a la de recién, es decir, LD 0.1 OR la porcentaje 0.2 y tenemos la salida ST, porque es una bobina común, Q0.3. La suma lógica negada, bueno, ahora el tema va a ser que esta entrada 0.2 va a estar negada, es decir, que cuando sea 0 vamos a tener, independientemente de lo que pase en la 1, si esta es 0, vamos a tener una salida en Q0.3 que va a ser un 1. ¿Cuándo va a ser un 0 la salida Q0.3? Bueno, cuando la entrada 1 sea un 0 y la entrada 2 sea un 1. Es decir, en esta parte. De acá. Acá justo se corta la entrada 0.1, 0.2, perdón. Entonces ya volvemos a tener otra vez un 1 a la salida. Bueno, y la suma lógica con flanco ascendente y con flanco descendente que serían seguir analizando lo mismo, ¿no? Pero básicamente sería el OR, pero con flanco ascendente. Es decir, que cuando vamos a tener un 1 acá, cuando tengamos un 1 en la entrada 0.1 o un flanco ascendente en la entrada 0.2. Y con flanco descendente cuando tengamos un 1 en la entrada 0.1 o un flanco descendente en la entrada 0.2. Sí, después analicen ustedes esto, pero es muy similar a lo de recién. ¿Qué otra cosa teníamos? Bueno, los famosos bloques de función. Hay muchos, no muchos, hay que nosotros utilizamos dos bloques de función y después podemos tener más si lo deseáramos. Pero bueno, lo que nosotros usamos sería el temporizador. Uno de los que nosotros usamos sería el temporizador que
como eso lo venimos viendo a lo largo del año, nosotros manejamos sobre todo dos tipos, existen tres, pero lo que más utilizamos son dos tipos, de tipo TON o con retardo de la conexión, y de tipo TOF con retardo de la desconexión. ¿Qué quiere decir? Bueno, ahora vamos a ver los gráficos, pero básicamente cuando nosotros le damos una señal a la entrada, al cabo del tiempo que nosotros le programemos, vamos a tener una salida en 1, pero después del tiempo que nosotros le programemos. En el caso del TOF, lo que va a pasar es que se va a energizar al mismo tiempo en el que tengamos la entrada, pero se va a desenergizar un cierto tiempo después cuando se le corte la señal de entrada. ¿Sí? Igual que como lo que utilizamos ¿cómo se llama? Cuando hacemos la lógica cableada. Según te voy a silenciar esto, si no. ¿Todo bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Me quieren preguntar algo? Creo que es bastante simple o se entiende bastante más porque ya lo estaban viendo con Gustavo. Entonces, ahora cuando se ve la parte teórica se entiende bastante más. En el caso de un temporizador con pulso, no hace falta, digamos, simplemente con que se le entregue un pulso a la entrada, el temporizador ya empieza a funcionar. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros le programamos al temporizador? Bueno, tenemos una base de tiempo que puede estar dada por minutos, que es el caso que viene predeterminado, segundos, 100 milisegundos, 10 milisegundos o 1 milisegundo. Eso nosotros elegimos. Cuando le hacemos doble clic al bloque de función, se abre y nosotros elegimos cuál es la base de tiempo. Después establecemos un valor entre 0 y 9.999. Entonces, en función de la base de tiempo que nosotros hayamos elegido, si elegimos 1 minuto y le ponemos un valor de 10, entonces vamos a estar estableciendo el temporizador en 10 minutos. Si habíamos puesto en la base de tiempo segundos, 10 segundos. Si habíamos puesto milisegundos, va a ser 10 por 100 o 10 milisegundos o 1 milisegundo. Es decir, básicamente es un multiplicador que nos da la base de tiempo. Después tenemos la entrada, ¿sí? Que es la que nos va a determinar en función del temporizador que nosotros tengamos o hayamos elegido, qué es lo que va a pasar a la salida. Ya sea de tipo TON o tipo pulso o en flanco ascendente tipo TOF. Y tenemos la salida propiamente dicha que va a ser, ahí es lo que le hablamos recién, acá estaba lo que no me acuerdo bien, el bit asociado al temporizador es el porcentaje TMI, es decir, porcentaje TM1, porcentaje TM2, porcentaje TM3 en función del temporizador que nosotros estemos utilizando. Punto Q, entonces, de esa forma nosotros estamos vinculando un contacto cualquiera a el temporizador en cuestión. Entonces no es necesario sí o sí conectar una bobina a la salida de esta Q, sino que directamente utilizando un bit asociado TM1.Q, TM2.Q, el que sea, nosotros ya directamente estamos vinculando en nuestro bloque de función. Configuración de ejemplo, acá lo que tenemos es tipo temporizador, base de tiempo, valor preestablecido, ¿sí? Ajuste si no. Entonces, fíjense en lo que sería. Veamos este ejemplo, por ejemplo. Vamos a tener la entrada y 0.1, tenemos una base de tiempo de 1 minuto. Acá tenemos el valor elegido, bueno, 9.999, así que no tenemos que haber elegido un valor, o sea, el 9.999 por 1 minuto se va a estar contando un rato largo. Pero lo que hace referencia al tema del programa reversible y no reversible acá en este gráfico es si nosotros conectamos directamente la salida a nuestra salida propiamente dicha del bloque de función o si hacemos referencia mediante algún contacto del tipo TMI.Q.
dando un ejemplo de cómo programar un bloque de función. En este caso, un temporizador. ¿Cuál es el otro bloque de función que nosotros teníamos? Bueno, el contador. El contador tiene ya algunas entradas más que el temporizador. Recuerden, recién el temporizador teníamos la entrada y la salida. Ahora vamos a tener 4 entradas y 3 salidas. ¿Qué es lo que vamos a tener en nuestra entrada? Vamos a tener una entrada R, S, CU y CD que hacen referencia a lo que es reset, set, conteo ascendente y conteo descendente. Y en lo que es la salida tenemos el D, que sería de done, el E de empty y el F de full. ¿Sí? Esos son los desbordes. El E y el F son los desbordes, empty y full. Todo está en inglés en realidad. El R es de reset, el S de set, el CU de count up y count down. Con mi pronunciación en inglés, pero bueno, creo que se entendió. Básicamente nosotros vamos a tener que conectar a la entrada diferentes contactos, puede ser entradas o bytes internos, los que me van a ir dándole introducciones a nuestro bloque de función. Es decir, si nosotros mediante una entrada, por ejemplo la 0.1, le vamos dando pulsos a nuestro conteo ascendente, el contador va a ir sumando de a 1 en la cuenta, ¿sí? En el conteo descendente va a ir restando y si nosotros apretamos set me lo va a llevar al valor preestablecido y si apretamos reset me lo va a llevar a 0. ¿Sí? O sea, estas son todas las entradas que nosotros tenemos. ¿Cuándo vamos a tener una señal en las salidas E y F? Bueno, cuando lleguemos de empty, cuando lleguemos a 0 y le damos una más para abajo, es decir, nosotros estamos dándole conteo descendente, ¿no? Llegamos a 0 y le damos otra vez conteo descendente, bueno, ahí vamos a tener una salida en empty. ¿Sí? Es decir, yo acá le conecto una bobina, ahí se me va a energizar la bobina. En el caso de full, cuando lleguemos a 9.999 y le damos una señal más al conteo ascendente, bueno, ahí se me va a energizar una salida o sea, la salida full y se me va a energizar alguna bobina si tengo conectado, lo que tengo conectado a la salida. Y el done va a ser cuando, el hecho, va a ser cuando lleguemos a la salida predeterminada, es decir, a lo que nosotros habíamos programado acá. Ese valor preestablecido nosotros lo podemos elegir entre 0 y 9.999 en función de lo que nosotros querramos contar. ¿Sí? Ustedes cuando hagan ahora el trabajo final, que tienen que usarse o sí algún contador o algunos contadores, van a tener que decir, bueno, yo quiero contar cuando hayan pasado, no sé, 50 bolsas de galletas para que se me mueva una caja al final y me ponga una caja vacía, por decir alguna pavada. Entonces, el contador este va a ir contando cada vez que, por ejemplo, un sensor óptico o el sensor que sea, le vaya dando una señal acá a la entrada, esto va a ir contando 1, 2, 3, a las 50 le mando una señal, bueno, un brazo accionado por algún tipo de pistón, me saca la caja y me pone una caja nueva. Básicamente, una aplicación de un contador. Muy, muy utilizado en automatismo. Tanto como el temporizador, obvio, los dos son bloques de función muy, muy utilizados. Bueno, este es el valor preestablecido entre 0 y 9.999 y el valor actual, que es el que nosotros vamos a ir viendo. Nosotros acá vamos a ir viendo el valor en el que está seteado y el valor en el que está el contador. ¿Sí? Puede ser 0, 1, 2, 3, hasta el valor que nosotros hayamos seteado, el valor preestablecido. ¿Se entiende o por ahí hablo muy rápido? Sí, se entiende, pero ¿Están medio dormidos? O sea que el D me cambia el estado cuando llego al valor que yo le seteé, ¿no es cierto? Exacto. Sí, supónete que vos acá, después si quieren entrar y hacemos una prueba, le damos doble clic al bloque de función este, en el programa, en el tuyo. Ahí se me va a abrir, yo voy a seleccionar un valor entre 0 y 9.999. Suponete que selecciono 5. ¿Sí? Entonces le voy dando, yo con la simulación, le voy dando
La entrada, suponete que tengo el I0.1, le voy dando el I0.1 una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. A la quinta vez, se me va a energizar la salida de DON, de hecho, y si tengo una bobina conectada acá o algún byte interno, lo que sea, se me va a energizar porque este le va a estar dando la señal. Este se energiza cuando llegó al valor que nosotros preestablecimos. Ese valor nosotros lo vamos a elegir entre 0 y 9.999, lo que nosotros necesitemos dentro de esos valores. Si necesitamos más que eso, decir, che, bueno, pero 9.999, suponete que estamos, no sé, que estamos empaquetando botellas o no sé lo que sea, y que después de 100.000, por ejemplo, hay que hacer algo. Bueno, es muy simple, nos conectamos a esto que es la salida. Cuando este llega a 9.999, me energice uno en serie con este, digamos, no lo vamos a poder poner en serie, pero que la salida de este me energice otro contador y resete este, entonces este me va a estar contando el 10.000. Y así entonces los vamos vinculando, entonces vamos a poder contar todo lo que nosotros querramos. O sea, cuando este llega a 9.999, le mando una señal al otro contador que se pone en 1. Entonces vamos a estar en 10.000. Y este se va a volver a 0. Y va otra vez. Y le va a mandar al otro y va a llegar a 20.000. Y así. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, 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 con un pasar de una interno, cifra a otra. Exacto. Vamos a estar pasando de una cifra a otra. Y eso lo vamos a poder hacer desde acá, si queremos, lo vamos a poder hacer desde alguno de los desbordes. Bueno, todas esas cosas son temas a analizar cuando tengan que hacer una programación. Acá tenemos un ejemplo de cómo está conectado un contador. En este caso tenemos un contador número 8, ¿sí? Un contador 8. No me acuerdo cuántos tiene el programa, cuántos se pueden elegir, ya nos vamos a fijar. Tenemos seteado un valor de 5.000. Tenemos conectada a la entrada del reset, la entrada es 1.1, 1.1, ya salimos del 0.1, es 1.1. Y tenemos el set, no lo tenemos conectado, ni tampoco el contador descendente. Sí tenemos conectado para el conteo ascendente, tenemos dos contactos en serie, es decir, AND, dos contactos tipo AND. Uno es la entrada 1.2, es decir, porcentaje I 1.2, y un byte interno, el M0, no M.0, M0. Entonces, el siguiente ejemplo, como dice acá, es un contador que proporciona un conteo de elementos hasta 5.000, como les dije, 5.000. Cada pulso de entrada, el porcentaje I 1.2, cuando el byte interno esté en 1. Es decir, este va a tener que estar en 1 para que el pulso del 1.2 llegue acá, porque si este está en 0, por más que yo le dé a la entrada 1.2, no me va a llegar la señal acá. Incrementa el contador hasta su valor preestablecido, calculo que debe decir acá, no reestablecido, valor preestablecido final. ¿Sí? Así que, bueno, básicamente eso. Cada vez que nosotros le demos a la entrada I 1.2 y este esté en 1, me va a ir aumentando de 1 hasta llegar al valor que está preestablecido, que en este caso es 5.000. ¿Cómo se reestablece? Bueno, mediante la entrada 1.1. Entonces, nosotros aumentamos con la entrada 1.2 y restablecemos con la entrada 1.1. Deben introducirte los siguientes parámetros en la configuración. Valor preestablecido en 5.000. Y ajuste sí. O sea, el AND. ¿Qué tenemos acá? En este caso lo que nosotros tenemos, al igual que en el temporizador, es en vez de tener la salida conectada directamente al borne D, digamos, al DON del contador, tenemos un C8.D, es decir, la salida del contador, el D es porque es del DOM, podría ser el E o el F, me va a energizar en este caso la salida Q0.0. Entonces no lo conecto directamente acá, sino que pongo C, el 8 porque es el contador número 8 y el punto D porque es la salida D. ¿Sí? Después lo vamos a probar si quieren para ver si funciona, si no queda unos minutos. ¿Qué más tengo? Bueno, y acá tenemos el caso de
Se entendió bien todo lo de recién, ¿no? Todo lo básico para que ustedes empiecen a hacer circuitos o esquemas en PLC. Lo que tengo acá es un famoso arranque directo. El F1, bueno, supongamos que es un guardamotor, que no es un fusible o... Bueno, la protección que deberíamos tener acá sería una protección termomagnética, ¿no? Para proteger al motor de forma completa, contra cortocircuito y contra sobrecarga. Y acá estaríamos cumpliendo la función ¿cómo se llama? La otra función que me falta, díganmelo ustedes, que no me acuerdo ahora. Es decir, con esta estamos cumpliendo la función de seccionamiento, protección contra cortocircuito con protección contra sobrecarga, y con esta estamos cumpliendo la cuarta función. Conmutación. Ahí está. Gracias, Marco, creo que fue. Por eso han quedado así referencia, que acá parece como si fuese un fusible, entonces estaría incompleto. Bueno, vamos a hacer de cuenta que es un guardamotor. Bueno, todo eso lo vamos a reemplazar. Vamos a hacer primero, en este ejemplo, como un ejemplo, un mando por impulso permanente o mando por impulso inicial. ¿Qué quiere decir eso? Ahora lo vamos a ver. El mando por impulso inicial lo que va a hacer es el clásico ejemplo que teníamos nosotros en lógica de cable, que mientras nosotros pulsemos, vamos a tener una salida en el KM1, es decir, vamos a energizar el KM1, pero cuando nosotros soltemos nuestro pulsador, el KM1 se va a desenergizar, es decir, que el motor va a funcionar siempre y cuando nosotros tengamos el pulsador accionado, ¿sí? Tenemos nuestra protección F1 acá y tenemos dos pilotos, dos luces pilotos, una para mostrarnos que está energizado el motor y otra para decirnos que hay algún tipo de falla, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a intentar hacer en este programa. Bueno, que estaría lo que sea, las horneras y demás, pero vámonos directamente al PLC. Fíjense, en la entrada I0.1, esta que tenemos acá, tenemos F1, es decir, vamos a tener lo que nos esté dando como si fuese un contacto auxiliar de nuestra protección, ¿sí? Normal cerrado. El contacto en la entrada I0.2 tenemos nosotros un normal abierto. Fíjense que es S1, que es nuestro pulsador de marcha. Es decir, que acá, ¿qué es lo que tenemos? Si nos vamos a la lógica de Boole, ¿cómo se llama esta función? AND negada, ¿era? Exactamente. Tenemos una función AND, porque es este y este, pero una AND negada, es decir, que nosotros no vamos a tener que tener ninguna señal, acá no vamos a tener que tener un 1, porque fíjense que si nosotros tenemos un 1, acá quiere decir que esto se nos va a abrir, ¿sí? Entonces vamos a tener un contacto normal cerrado, un contacto normal abierto. ¿Cómo me va a llegar energía o se me va a energizar la salida Q0.1, que corresponde al contactor KM1? Es decir, que yo en la salida 1 del PLC voy a conectar, si me da la potencia, la bobina del contactor directamente, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo le dé un pulso acá? Se me va a energizar la salida. Y a la vez, como tengo en paralelo la salida 3, tengo conectado nuestro piloto. ¿Qué les iba a decir? Evidentemente, esto es un circuito muy básico y no es la función de un PLC. Es decir, nosotros no vamos a comprar un PLC para hacer un programa como este. O sea, se lo utiliza para programas mucho más complejos. Bueno, esto sería en uno de los pasos, en una de las etapas. Vamos a la otra etapa, vamos a conectar a porcentaje I0.1, pero ahora fíjese que la entrada es la misma, porque estamos hablando de nuestro mismo contacto, en este caso vinculado mecánicamente, pero a nosotros ahora ya no nos hace falta esa vinculación mecánica, sino que
simplemente con llamarlo de la misma forma, con la misma entrada, pero ahora con un contacto normal abierto tenemos conectado nuestro piloto número 2, nuestra lámpara, nuestra luz número 2, es decir, la que nos va a mostrar, que nos va a funcionar cuando haya alguna falla, es decir, cuando falló cuando saltó el relé electromagnético, este circuito me va a conmutar acá. Este se me va a abrir, este se me va a cerrar y me va a prender esta lámpara. En el caso del PLC, este se me va a cerrar y me va a prender esta lámpara. ¿Sí? Símbolos. Esto ustedes, Gustavo les mostró que lo podían completar en el PLC. Entonces, símbolos. La entrada 2.1 está en uso, sí. Símbolo F1, que es lo que es el relevo térmico. Bueno, entonces era un relevo térmico nomás. ¿Esto? Claramente los símbolos están... Porque estos serían los fusibles, supongo. Pero bueno, los símbolos están medio flojitos. Si ustedes se fijan, entonces tenemos la entrada 0.1 en símbolo es F1, que es el que se ve acá arriba y es el relevo térmico. ¿Qué más tenemos en uso? La salida Q0.3, que es nuestra lámpara de funcionamiento, nuestro piloto, que está conectado a la salida Q0.3. Esta tabla, cuando nosotros tenemos un PLC con todas las entradas y todas las salidas, es muy importante porque es la que nos va a decir, en definitiva, dónde tenemos que conectar cada uno de nuestros componentes. Después, a la salida Q0.2 tenemos conectada la lámpara de falla, es decir, por supuesto que nosotros nos equivocamos, vamos a estar conectamos a la salida 3 la lámpara de falla, entonces nos va a marcar falla cuando el motor esté funcionando. Es decir, todas estas cosas son a tener en cuenta. En la salida número 1 vamos a tener el contactor, ¿sí? Y que ahí vamos a tener que tener bien en cuenta qué tipo de salida es. Si es una salida ARL, que es la que maneja mayor potencia, si me da la potencia para energizar la bobina de ese contactor. Y en la entrada I0.2 vamos a tener nosotros conectado nuestro pulsador de arranque. Sería como una tabla de resumen de qué tenemos conectado nosotros en cada una de nuestras entradas y salidas en el caso de este circuito. Y lo que tenemos acá sería nuestra instrucción, lista de instrucción. Fíjense que tenemos la instrucción 0, el load negado, el LED negado, ¿sí? Y nuestro F1 sería la entrada de I0.1, and S1, que sería la entrada de I0.2, y eso me setea la salida KM1, que sería el Q0.1, y me setea también la salida H1, que sería el Q0.3 acá. Y después tenemos en otro renglor el load WF1, que sería también la entrada, al igual que recién, de la entrada 1, y que me setea la salida H2, que sería nuestro Q0.2. Esta sería una lista de instrucción de este esquema, o de este, que es lo mismo. Y esto sería, como lo veíamos recién, en el caso de tener un mando por impulso inicial. Vamos a ver el caso de un mando por impulso permanente, es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer básicamente? Bueno, enclavarlo. ¿Sí? Se lo dejo para que lo analicen ustedes. Lo que vamos a hacer simplemente en este caso es enclavar el pulsador para que cuando yo lo suelte esto me quede enclavado y no se me desenarquice. Bueno, muy fácil. Eso se lo dejo para que lo analicen ustedes. Lo vimos durante todo el año, nada más que habría que verlo con la lógica del PLC. Y en un tercer ejemplo, que se lo dejo para que ustedes practiquen también si quieren, lo que tenemos es una llave selector en la cual nosotros mediante una posición vamos a decidir si queremos que funcione por impulso, es decir, por medio del pulsador S1, que por impulso me entre en funcionamiento, o que me quede enclavado con el KM1. Básicamente, si está abierto, va a funcionar por impulso, y si está cerrada esta llave selectora, va a funcionar enclavándose, porque se me va a cerrar este contacto y me va a quedar enclavado. Cuando esté abierto no, porque al estar en serie esto me va a quedar, por más que este cierre, no va a llegar a enclavar. ¿Sí? Básicamente es el funcionamiento. Después ustedes lo hacen para practicar. Vieron con Gustavo
la programación de los bloques de función? ¿Programaron alguno? ¿Quieren que lo veamos? ¿La programación de qué dijo, profe? De los bloques de función, del contador, del temporizador. Del contador, Bueno, sí. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una cosa. Ya son las 8:15, para no irnos por ahí después de horas, si nos ponemos a ver eso. Lo que vamos a hacer el lunes, si tienen conmigo, vamos a programar un poco los bloques de función, vamos a ver la diferencia entre un temporizador de tipo retardo de la conexión, una desconexión de tipo TP, y vamos a ver el tema de los contadores, cuando funcionan los desbordes, cuando funciona el DON, el conteo ascendente, descendente y demás, lo practicamos el lunes, entre otras cosas, así lo tienen claro para el parcial. ¿Tienen alguna duda? ¿Me quieren preguntar algo? Yo no sé bien qué ejercicio hicieron con Gustavo en el PLC, pero lo que les haga falta, me preguntan a mí o Gustavo. Qué silencio. Están todos sin cámara y silenciados, menos Nicolás y Andrés, están todos silenciados. Bueno, lo dejamos acá por esta noche. Estamos entregados, profe. ¿Entendieron? Se entiende básicamente, ¿no? El funcionamiento del PLC. Y el por qué insistimos tanto durante el año con lógica cableada, ¿no? Con el esquema de comando. Porque en definitiva es eso lo que se hace acá, o muy parecido. Sí, tal cual. Y el ejercicio que alcanzamos a ver en el práctico es el ingreso al estacionamiento. Ah, bueno. Bueno. Después de última, ahora después del parcial práctico, si tenemos alguna clase un poquito libre, le vamos a pedir a Marcos, vamos a ver si nos puede mostrar la segunda parte de su trabajo para que ustedes tengan un poco de nada, para que lo tomen en cuenta para hacer el trabajo de ustedes. Así que bueno. Bueno, muchachos, son libres. Nos vemos el lunes conmigo, con Gustavo. Queda fijado entonces, por si alguien no estaba. Segundo parcial práctico el 28/10. ¿Sí? Lo vamos a publicar ahora también en el grupo por las dudas. Y el segundo parcial teórico el 8/11. Y todos los recuperatorios, sean teórico práctico, van a la última clase. Y ahí nada más lo vemos y saben si regularizaron, promocionaron, lo que sea. Todo en la última clase. Bueno, Ese es el Este- que viene.